Soy Francisco Rubio y hoy voy a presentarles la elaboración de unas maquetas del sistema nervioso central. Para ello vamos a utilizar un molde de plástico para una maqueta grande, un molde de plástico también para una maqueta pequeña. Nos vamos a valer de una lámina que nos muestra el sistema nervioso central en un corte sagital para observar el sistema nervioso central interno con sus distintos elementos. También vamos a utilizar en la elaboración de las maquetas cerámica, que tenemos masa de cerámica al frío para la elaboración de la maqueta grande, yeso que esté en polvo, y lo vamos a mezclar con agua para la elaboración de la maqueta del cerebro pequeño. También vamos a utilizar la misma cerámica para la elaboración de la maqueta que nos mostrará el sistema nervioso central interno. Las maquetas vamos a colorearlas con pinturas, tenemos distintos tipos de pintura. Utilizaremos también glicerina, que se aplicará a los moldes antes de colocar las masas para que estas no se peguen. Y también utilizaremos pinceles para aplicar la pintura. Bien, aquí nos encontramos ya elaborando la primer maqueta, que va a ser la del cerebro pequeño. Para este cerebro pequeño vamos a utilizar el yeso. Lo vamos a vaciar en este recipiente. Y le vamos a ir agregando agua para elaborar una masa. Esta masa después la vamos a vaciar dentro del molde. Ahora nos hallamos vaciando la masa de yeso en el molde del cerebro. Como pueden observar, tenemos que llenar todo el molde hasta la base para que nos salga una sola masa compacta. Una vez vaciado todo el yeso, lo pondremos a secar por varias horas para obtener nuestro molde de cerebro pequeño. Mientras va secando el yeso, vamos preparando nuestra cerámica en frío, amasándola para poder aplicarla al molde de cerebro grande y también para preparar nuestra maqueta del sistema nervioso central en su vista interna. La masa ya está casi lista. Mientras toma punto, vamos a ir aplicando glicerina, igual que en el molde anterior, para que podamos nosotros evitar que la masa se pegue en la superficie del molde plástico. Una vez que hemos aplicado la glicerina, comenzamos a colocar la masa de cerámica dentro del molde, poco a poco, tratando de que la masa se aplique de modo uniforme sobre todas las curvaturas, sobre todas las hendiduras que tiene el molde, para que pueda adquirir la forma debida y adecuada. Cuando hayamos terminado de aplicarla, la dejaremos secar por algunas horas, al igual que con el molde pequeño de yeso. Para la elaboración de la maqueta del sistema nervioso central que muestra las estructuras internas, vamos a utilizar esta lámina. Esta lámina la vamos a calcar en primer lugar para que nos sirva de molde. Entonces vamos calcando solo los límites
externos de todo el cerebro. Una vez que lo hemos calcado, vamos a repasarlo con este fray pen para que se muestren mejor los límites y poder hacer bien nuestro molde. Una vez que hemos calcado los límites del cerebro en nuestro molde, vamos a aplicar la masa de cerámica para elaborar nuestra maqueta. Tratamos de estirarla lo más posible y le vamos dando forma. Acá ya tenemos nuestro cerebro, que lo hemos retirado del molde pequeño. Aún le falta secar un poquito, ya ha secado varias horas, pero ya podemos proceder a pintar. Primero vamos a delimitar los lóbulos del cerebro siguiendo las cisuras correspondientes. Primero la gran cisura longitudinal que divide al cerebro en dos hemisferios. Y posteriormente delimitaremos a través de la cisura de Silvio y la cisura de Rolando los lóbulos frontal, temporal y parietal, y después finalmente delimitaremos también los lóbulos occipitales. Una vez que hemos acabado de delimitar los lóbulos del cerebro, vamos a proceder a pintarlos. Vamos a empezar con el lóbulo frontal. Primero el del lado derecho, luego seguiremos con el izquierdo y así sucesivamente con todos los lóbulos de nuestra maqueta. Aquí podemos apreciar nuestra maqueta ya pintada, el cerebro pequeño con todos sus lóbulos en los dos hemisferios, y a continuación vamos a proceder a pintar nuestras dos maquetas, esta del cerebro en tamaño grande y la otra que nos permitirá apreciar el sistema nervioso interno, es decir, en un corte sagital del cerebro poder apreciar las estructuras internas. Una vez que hemos acabado de pintar, ya secada la pintura, tenemos listas nuestras tres maquetas. Estas dos nos van a servir para poder mostrar e identificar las estructuras del sistema nervioso central externo
y esta nos va a permitir ver las estructuras del sistema nervioso central interno. A continuación vamos a hacer la presentación de las mismas. Esta es nuestra maqueta del cerebro humano. El cerebro humano se halla dividido en dos hemisferios. Esta división se da gracias a la presencia de esta cisura, que es conocida como cisura longitudinal y que permite dividir el cerebro en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. A su vez, cada hemisferio se halla dividido en 5 lóbulos. El lóbulo frontal, ¿no?, que se halla por delante de la cisura de Rolando y de la cisura de Silvio. Este es el lóbulo frontal. El lóbulo parietal está por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. El lóbulo temporal está por debajo de la cisura de Silvio. El lóbulo occipital podemos identificarlo gracias a la presencia de un pequeño surco, se llama surco parieto-occipital, entre ambos lóbulos, el parietal y el occipital, y una pequeña incisura en la parte inferior que es la incisura preoccipital, y ellos permiten determinar el límite anatómico del lóbulo occipital. Existe además un quinto lóbulo, que es conocido como el lóbulo de la ínsula o de las islas de Rey. Este quinto lóbulo se halla ubicado al fondo de la cisura de Silvio. No es observable a la simple vista. Para ello hay que abrir la cisura de Rolando y al fondo, a esta altura, se halla ubicado el lóbulo de la ínsula o de las islas de Rey, uno a cada lado, en cada hemisferio. Además, podemos decir que hay una estructura que se halla al fondo de la cisura longitudinal, que permite unir ambos hemisferios. Esta estructura es conocida como el cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios. Funcionalmente hablando, a los lóbulos cerebrales les podemos atribuir ciertas funciones. Vamos a mencionar las principales de cada uno de ellos. En cuanto al lóbulo frontal, tiene que ver mucho con la función motora. Es centro del movimiento complejo. Además, es centro de la elaboración del razonamiento, del pensamiento, es decir, de la alta inteligencia. A su vez participa en las emociones, en la planificación a futuro y tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. El lóbulo frontal. En segundo lugar, el lóbulo parietal. Es centro de la interpretación de los sentidos del gusto y del tacto. También participa en la percepción de la calor, de la presión y el dolor. Además, interviene en la capacidad que el individuo tiene de ubicarse en el espacio, es decir, la capacidad espacial. El lóbulo parietal. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es centro de la percepción, principalmente de la audición. También interviene en el lenguaje, en la cognición del lenguaje. Tiene que ver con el olfato, un poco con el equilibrio y participa en la función de la memoria. El lóbulo occipital es centro de la percepción
de las imágenes visuales. Ayuda a percibir y a interpretar las imágenes visuales. Y también participa en la asociación de ellas. El lóbulo de la ínsula, que no es visible, que hemos dicho que se halla al fondo, al final de la cisura de Silvio, integra la información que proviene de los órganos sensoriales, de la piel, de la vista y el olfato. Por ejemplo, de la piel no vas solamente a percibir el tacto, sino que en función a las sensaciones del tacto va a interpretar que estas son, por ejemplo, caricias. Igual, en cuanto a la vista, no solamente va a interpretar que se trata de colores y figuras, sino que integrándolas va a podernos decir que se trata de un objeto atractivo, y así con los demás sentidos. Esta maqueta nos permite ver una vista sagital media del cerebro. Vamos a poder entonces identificar en ella las estructuras del sistema nervioso central interno. En este corte sagital vemos en primer lugar, con este color, el lóbulo frontal. Por detrás de él, el lóbulo parietal. Un poco más atrás, el lóbulo occipital. Por debajo del lóbulo occipital hallamos esta estructura que es el cerebelo. Por debajo del lóbulo frontal, esta estructura que corresponde al lóbulo temporal. Entre las estructuras internas del diencéfalo principalmente vamos a identificar varias estructuras que a continuación vamos a nombrar. Tenemos en primer lugar el tálamo, por debajo de él el hipotálamo, también en el otro lado posterior y por debajo del tálamo la glándula pineal, es pequeña. Toda esta zona oscura corresponde a los ventrículos. Esto que está rodeando por encima al tálamo, al hipotálamo y a las otras estructuras se conoce como giro cingulado. Esta zona, ¿no?, de color claro también corresponde a una parte del ventrículo. Por debajo del diencéfalo vamos a encontrar otras estructuras. Para empezar, el cerebro medio, el puente de Barolio, por detrás el cerebelo, y por último el bulbo raquídeo. Finalmente, ya saliendo, ¿no?, de la cavidad craneana que contiene a todo el cerebro y al encéfalo, encontramos el nacimiento de la médula espinal. Finalmente, esta maqueta del cerebro humano, que tiene pintada en el hemisferio izquierdo las áreas funcionales de la corteza cerebral, nos va a permitir presentar algunas de las dificultades que hay en los procesos del aprendizaje
y la atención. Las dificultades del aprendizaje. Para que se den dificultades del aprendizaje, influyen ciertos factores que pueden coexistir unos con otros, actuando sobre sí. Sin embargo, puede darse el predominio de alguno de ellos. Entre los factores que influyen en el aprendizaje tenemos los factores orgánicos, los factores emocionales o psicógenos, los factores socioculturales, los factores madurativos evolutivos. Por ser demasiado extenso el tema del aprendizaje y atención, nos referiremos ahora de modo sumario o de muestra solo a las dificultades por factores orgánicos, independientemente de su etiología, que puede ser infecciosa, vascular, tumoral, traumática u otra. La corteza cerebral, como sabemos, está constituida por 4 lóbulos: temporal, parietal, occipital, frontal, cada uno de los cuales consta de áreas primarias y asociativas, que en nuestra maqueta se hallan pintadas de distintos colores. Estas áreas primarias y asociativas son especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales y en la programación, en la supervisión y ejecución de actividades motoras y de comportamiento. Por tanto, las lesiones en cualquiera de los 4 lóbulos pueden originar distintas dificultades en la atención y el aprendizaje correspondientes a estas mismas áreas. Respecto a la atención, puede haber distintas lesiones en la corteza cerebral, tanto a nivel prefrontal, a nivel parietal, en el lóbulo temporal y también en la parte del mesencéfalo, que no se puede apreciar aquí en esta maqueta. Estas lesiones en estas distintas partes de la corteza, si se dan en el hemisferio izquierdo, tienen mucho que ver con dificultades en la atención auditiva. Y si se dan en el hemisferio derecho, se referirán sobre todo a la atención visual. Para poner un ejemplo, veamos algunas dificultades que se dan en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tenemos el área 5 y 7, que está más o menos a esta altura el área 5 y a esta altura el área 7. Cuando hay una lesión en estas 2 áreas, se produce el síndrome de heminegligencia, que resulta ser una grave afectación atencional que afecta el lado opuesto a la localización de la lesión. Fracaso en prestar atención a los estímulos visuales, auditivos o táctiles. También se produce incapacidad de sensibilidad de la mitad del cuerpo. Hay casos donde el paciente al comer solo come la mitad del plato y para que come el resto debes voltearlo. O también puede que sea el caso de que el paciente al vestirse no se ponga un zapato o que la mujer con este síndrome solo se pinte la mitad de los labios. Otro síndrome en el área prefrontal, las áreas 9, 10, 11 y 12, que están más o menos a esta altura, 9, 10, 11 y 12, constituye el centro de la humanidad, ya que es el responsable de gestionar la identidad de la persona. Esta área prefrontal tiene que ver con las funciones ejecutivas que alberga la zona prefrontal. Podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones. Las funciones ejecutivas son una forma supramodal de organizar la conducta humana,
permitiendo la resolución de problemas complejos. Incluye muy variados aspectos, tanto cognitivos y emotivos. Respecto a las lesiones de esta área, van a tener que ver con la atención, porque dentro de las funciones ejecutivas de las áreas 9, 10, 11 y 12, tenemos, por ejemplo, la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental, la selección, previsión y anticipación de objetivos, la flexibilidad en procesos cognitivos, la fluidez ideatoria y también el control de la atención. Es decir, esta área nos ayuda a seleccionar en qué vamos a poner nuestra atención. Veamos ahora los trastornos del aprendizaje. Existen numerosas enfermedades que afectan al aprendizaje. Con frecuencia se desconocen las causas y se suelen agrupar muchos de los síntomas en determinados síndromes. Algunas de las afecciones se pueden conocer con distintos nombres de acuerdo a los trastornos. Por ejemplo, alexia, que es pérdida de la capacidad de lectura; disartria, dificultad en la articulación verbal; discalculia, dificultad para realizar cálculos matemáticos; disfasia, dificultad para expresar o comprender el lenguaje; disgrafia, dificultad para escribir; dispraxia, dificultad para coordinar movimientos; también trastornos del procesamiento auditivo o visual; hiperactividad, déficit de atención, etc. Algunos ejemplos de trastornos del aprendizaje en el lóbulo occipital, por ejemplo. En el lóbulo occipital tenemos las áreas 18, 17 y 19. El área 18 junto con la 19 son de vital importancia, porque son unas áreas secundarias que tienen la función de elaborar la síntesis de la información visual. Son áreas de asociación. Reciben fibras interhemisféricas que conectan ambos hemisferios, sobre todo el área 18. Y junto con la 19 tienen abundantes conexiones con otras regiones de los hemisferios, siendo aquí el lugar donde se produce la integración multimodal de las informaciones visuales y de los sistemas auditivos, sensoriales, y es la sede de la memoria visual. Las alteraciones o lesiones de las áreas asociativas del lóbulo occipital 18 y 19 produce agnosias visuales, que se caracterizan por la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, sin que exista déficit sensorial que lo justifique. Estas agnosias pueden afectar a la capacidad de identificar palabras, dibujos, objetos conocidos, rostros o colores, provocando alexias, pérdida de la capacidad de leer cuando ya fue adquirida previamente. De esta manera, las lesiones en las áreas 18 y 19 del lóbulo occipital pueden producir graves trastornos en el momento del aprendizaje. En el lóbulo temporal podemos encontrar también lesiones que producen trastornos de aprendizaje. Un ejemplo de ellos son los trastornos que se producen cuando hay lesiones en el área 22 y 42. En el área 22, conocida como área de Wernicke, y en el área 42. Una lesión del área 22 hace que el paciente escuche sin dificultad una conversación, pero no entiende lo que en ella se dice. Esta es una afasia auditiva receptiva. El área 22, pues, es muy importante porque corresponde a la zona donde se sitúa el lenguaje comprensivo, área de Wernicke, que es el principal centro del lenguaje comprensivo cognitivo.
En la mayoría de los casos, esta área está localizada en el lóbulo temporal izquierdo, siendo la zona especializada en la codificación fonológica y semántica del lenguaje. En el homólogo de Wernicke, situada en el área 22 del lóbulo temporal derecho, tiene funciones pragmáticas relacionadas con la prosodia, permitiendo distinguir las distintas entonaciones del lenguaje y siendo más activo que el procesamiento de los estímulos auditivos no verbales, como los sonidos del entorno o la melodía musical. Cuando hay pues una lesión de esta área 22, se produce una afasia verbal, es decir, la incapacidad de poder mantener una conversación, pues en ella se escucha sin dificultad, pero no se entiende lo que en ella se dice. Un ejemplo de lesiones en el lóbulo frontal. Como ya habíamos visto anteriormente al hablar de los trastornos de la atención, el área prefrontal número 9, 10, 11 y 12 es muy importante para el desenvolvimiento cognitivo, de la atención emocional y también del aprendizaje. Cuando hay lesiones pues en estas áreas, hay una incapacidad para planificar, para anticipar o monitorizar o inhibir la actividad mental. También, cuando hay lesiones, se producen dificultades en la concentración, hay déficit atencional y distractibilidad, acusada frente a estímulos irrelevantes, incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas, pérdida de la flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Hay otras alteraciones, ¿no?, de la personalidad, del humor y las emociones, con impulsividad y desinhibición del comportamiento. En el caso de los trastornos del aprendizaje, las dificultades, ¿no?, en la concentración, en la atención, la distracción que puede haber frente a estímulos irrelevantes externos, es muy fácil, ¿no?, que agraven la situación del paciente cuando hay lesiones en estas áreas 9, 10, 11 y 12. Al finalizar este video, queremos recapitular que el sistema nervioso central es vital para el desenvolvimiento y desarrollo de la vida humana. Está integrado por la médula espinal, el tallo cerebral y el cerebro. De estas tres partes, el cerebro es el órgano maestro del sistema nervioso y es allí donde se llevan a cabo las funciones más complejas necesarias para la vida humana. En este video hemos presentado algunas de ellas, de modo que nos sirvan de estímulo para adentrarnos en el maravilloso mundo del estudio del sistema nervioso del ser humano.